En un mundo en vilo, donde los misiles iluminan los cielos y antiguas tensiones estallan una vez más, una ciudad se encuentra en el centro de una tormenta más antigua que los imperios, Jerusalén. Lo que se está desarrollando entre Irán e Israel no es solo un conflicto geopolítico, es profecía, legado, guerra espiritual en tiempo real. Y hoy, no solo estás viendo la historia, sino que te estás adentrando en ella. Antes de sumergirnos en este viaje lleno de revelaciones, necesito que hagas una cosa. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Este canal es una torre de vigilancia que te brinda claridad, verdad y el pulso espiritual de nuestros tiempos. No te pierdas lo que viene, porque lo que sucede hoy definirá lo que vendrá mañana. El sonido de las sirenas resuena en el cielo nocturno, rasgando el silencio como el grito de una antigua herida que se reabre. Israel e Irán se enfrentan no solo con armas, sino con ideologías impregnadas de siglos de rivalidad. Y sin embargo, tras cada explosión, se esconde un temblor más profundo, uno que sacude no solo fronteras, sino destinos. Lo que vemos es solo la superficie. Bajo ella arde una falla espiritual que se remonta al albor de los tiempos. Mientras el mundo ve misiles, el cielo ve profecías en acción. Y en el caos, surge una pregunta. ¿Estamos realmente preparados para lo que se avecina? Israel no se mueve al azar. Cada ataque estratégico, cada objetivo declarado, forma parte de un entramado más amplio, tejido con precisión y visión. El objetivo no es solo la defensa, sino desmantelar la columna vertebral de un régimen opositor. Cuando los líderes israelíes hablan de desestabilizar a Irán, no solo están jugando a la política, están declarando una confrontación abierta con una potencia que sueña con la aniquilación. La retórica es clara. El fuego en sus palabras es inconfundible. Esto no es un capítulo, es un ajuste de cuentas. De esos donde la supervivencia exige audacia y el silencio significa la extinción. La respuesta de Irán es rápida, brutal y calculada. Llueven misiles sobre Haifa, y con cada explosión, la tensión crece como una marea creciente. Sin embargo, tras el metal y el fuego, se esconde una convicción más profunda, la creencia en una causa divina, en una venganza sagrada. Los líderes iraníes disfrazan su represalia con tonos mesiánicos, llamando al sacrificio, al martirio. No solo libran la guerra, sino que la exaltan. Y cuando una nación ve la muerte como gloria, la diplomacia se convierte en un susurro ahogado por el rugido de los tambores de guerra. El mundo contiene la respiración, pero Teherán avanza, impulsado por el dolor, la profecía y el poder. En el escenario internacional, los diplomáticos se apresuran a tender puentes mientras el suelo se derrumba bajo sus pies. Ginebra acoge conversaciones. Las voces se alzan en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las palabras chocan como espadas. Sin embargo, tras los pulidos discursos, se esconde una cruda realidad. Pocos escuchan de verdad. Israel acusa al mundo de colapso moral, de cobardía disfrazada de neutralidad. Irán, a su vez, acusa al mundo de permitir la opresión. Ambas partes alegan rectitud. Pero ¿y si ambas tienen razón? O peor aún, ¿y si ninguna de las dos ve la situación completa? Mientras tanto, las calles de Jerusalén siguen embrujadas. Los niños se estremecen ante los ecos lejanos. Las familias rezan tras muros reforzados. El miedo ya no llama a la puerta, duerme junto a ellos. Las naciones occidentales inician las evacuaciones, embarcando en aviones desde Tel Aviv, España, Alemania, Portugal. Los cielos se convierten en autopistas de escape, mientras la tierra tiembla de incertidumbre. Pero incluso mientras huyen, una cosa está clara. No se puede escapar de esta tierra, ni en espíritu, ni en legado, porque Jerusalén alberga más que solo tierra, alberga el alma de una promesa. Más allá de las explosiones, más allá de la política, yace una dimensión a menudo ignorada, la espiritual. Israel no es solo un estado, es una señal, un pulso profético que late en sincronía con la cronología divina. Jerusalén, marcada pero sagrada, sigue siendo el epicentro de una narrativa cósmica. Las escrituras la llaman una copa que hace temblar a las naciones. Y tiemblan,
porque no se trata solo de territorio, se trata de propósito, destino, la eternidad irrumpiendo en el presente con una urgencia aterradora. El odio de Irán hacia Israel no es nuevo, sino antiguo. Un veneno reciclado que se transmite de imperio en imperio, de generación en generación. Refleja la enemistad primigenia entre lo que las escrituras llaman la descendencia de la mujer y la de la serpiente. No se trata solo de hostilidad política. Es una guerra espiritual disfrazada de conflicto regional. El objetivo: borrar Jerusalén, erradicar el pacto, impedir su cumplimiento. Pero el pueblo de Dios no está llamado a acobardarse. Estamos llamados a percibir. Esta guerra es una prueba. La palabra se está desplegando ante nuestros ojos. El peso de la historia pesa sobre las piedras de Jerusalén, como un testigo silencioso que se niega a olvidar. Esta no es la primera vez que la ciudad se ve amenazada. Ha visto imperios surgir y caer, templos construirse y quemarse, estandartes alzados en triunfo y desgarrados en la derrota. En el año 586 a.C., Babilonia derribó sus murallas y profanó su santuario. Esa devastación no fue meramente política, sino un juicio espiritual. Una ciudad que una vez fue coronada de gloria, quedó reducida a cenizas, no por casualidad, sino por las consecuencias. El patrón se estableció hace mucho tiempo. La rebelión engendra exilio, la idolatría invita a la ruina. Y sin embargo, incluso en ruinas, Jerusalén siguió siendo la elegida. Pero el exilio nunca estuvo destinado a ser el capítulo final. Bajo el dominio persa, la situación cambió. Dios conmovió al rey Ciro para que liberara al pueblo judío, permitiera su regreso y la reconstrucción del templo. Fue un susurro divino más fuerte que cualquier decreto, un recordatorio de que la restauración siempre sigue al arrepentimiento. Sin embargo, incluso este regreso se topó con oposición. Los dominios extranjeros persistían como sombras. La paz era frágil, la soberanía esquiva. La ciudad se encontraba en un constante tira y afloja entre la promesa y la opresión, entre el plan divino y la resistencia humana. Luego llegaron los griegos. Tras la fractura del imperio de Alejandro Magno, Jerusalén se vio bajo la cruel mano de los seleucidas. Lo que siguió no fue solo una invasión, sino una profanación. Antíoco Epífanes no buscaba territorio, buscaba borrar su identidad. Entró al templo no como conquistador, sino como blasfemo. Se sacrificaban cerdos en el altar, se burlaban de lo sagrado, se proscribían las tradiciones. La fe misma era criminalizada. Fue uno de los capítulos más oscuros de la memoria judía, cuando la obediencia a Dios se convirtió en una sentencia de muerte. Sin embargo, incluso en la oscuridad, la luz parpadea, y esa luz llegó a través de la rebelión. De una pequeña aldea y un fiel sacerdote llamado Matatías, se encendió una llama. Sus hijos, liderados por Judas Macabeo, el martillo, se alzaron con santa rebeldía. Contra todo pronóstico, recuperaron el templo, purificándolo de la inmundicia y restaurando el culto. El milagro del aceite que ardió durante 8 días se convirtió en Hanukkah, una celebración no solo de luz, sino de resiliencia. Pero las victorias en Jerusalén siempre son temporales. Su historia nunca es de paz sostenida, sino de tensión recurrente. Cada era da origen a su propia crisis, cada liberación, su propio costo. Roma entró no con bombas, sino con botas. La conquista de Pompilio en el 63 a.C. marcó el inicio de una nueva opresión, política, espiritual y económica. El imperio permitía la religión, pero exigía lealtad. Los impuestos eran elevados. Los soldados patrullaban los lugares sagrados. La corrupción se propagaba entre las élites religiosas, que intercambiaban la verdad por influencia. Fue bajo esta sombra que Jesús caminó. Fue en esta olla a presión donde la profecía resurgió. Y cuando Cristo lloró por Jerusalén, no fue mera emoción. Fue dolor divino. Vio lo que ellos no vieron: la destrucción venidera, la visitación perdida, el juicio en el horizonte. Y ese juicio llegó con furia en el año 70 d.C. La revuelta judía provocó una represalia romana que calcinó la ciudad. El asedio fue despiadado. El hambre convirtió a la gente en fantasmas.
La guerra civil rugió dentro de las murallas mientras el enemigo presionaba desde afuera. El templo, el corazón de la fe judía, fue incendiado. No quedó piedra sobre piedra. Tal como dijo Jesús, miles fueron masacrados. Los sobrevivientes, encadenados y arrastrados a Roma, muchos obligados a construir los mismos estadios donde sus descendientes serían martirizados. Jerusalén sangró, pero incluso sus cenizas clamaron con memoria sagrada. Los años siguientes profundizaron la herida. La revuelta de Bar Kokhba en el año 135 d.C. trajo esperanza y luego devastación. El emperador Adriano respondió con una crueldad sin igual. Expulsó a los judíos de Jerusalén, la rebautizó como Aelia Capitolina y construyó un templo pagano sobre las ruinas de la casa de Dios. La tierra que una vez resonó con salmos, ahora estaba manchada por ídolos. El corazón de una nación fue separado por la fuerza de su espacio sagrado. Y sin embargo, el pueblo no olvidó. Dispersos por la tierra, llevaron a Jerusalén no en posesión, sino en espíritu. Un anhelo preservado en la oración, sellado en la alianza. Pasaron los siglos, y los imperios se transformaban como vientos del desierto. Pero el corazón de Jerusalén permanecía inquieto. En el año 638 d.C., las fuerzas islámicas al mando del califa Omar entraron en la ciudad, no a sangre y fuego, sino con diplomacia y reverencia. El patriarca cristiano entregó las llaves y se firmó un pacto. A los judíos se les permitió permanecer, aunque con restricciones. Un nuevo capítulo comenzó, envuelto en la luz de la luna creciente. La cúpula de la roca se alzaba sobre el monte del templo como una declaración dorada. Le siguió la mezquita de Al-Aqsa. Para el Islam, Jerusalén se convirtió en la tercera ciudad más sagrada. Pero para Israel, la montaña había sido tomada. El territorio sagrado, antaño suyo, ahora estaba custodiado por otros. Los cruzados llegaron después. Impulsados por el celo y las promesas de recompensa eterna, asaltaron Jerusalén en 1099. La sangre corría por las calles mientras cristianos, musulmanes y judíos eran masacrados por igual. La ciudad santa se había convertido en un campo de batalla de santas contradicciones. Las iglesias reemplazaron a las mezquitas. Los cantos latinos reemplazaron a las oraciones hebreas. Pero la victoria fue fugaz. En 1187, Saladino recuperó Jerusalén. Y esta vez, hubo misericordia. A diferencia de los cruzados, perdonó vidas y defendió el honor. Sin embargo, la ciudad permaneció en constante cambio, alternando entre manos cristianas y musulmanas, y cada conquista dejó una nueva cicatriz en su alma. Los otomanos llegaron en 1517, liderados por el sultán Selim I. Durante 4 siglos, mantuvieron la ciudad bajo la ley islámica, pero permitieron una frágil coexistencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Solimán el Magnífico reconstruyó las murallas que aún rodean la ciudad vieja. Bajo el dominio otomano, Jerusalén era un mosaico espiritual, rico en devoción, pero pobre en libertad. La ciudad era sagrada, pero a la vez encadenada. Sus puertas recibían a los peregrinos, pero sus cielos anhelaban profecías. Y entonces, el mundo cambió. La Primera Guerra Mundial destrozó imperios, y las tropas británicas entraron en la ciudad sin disparar una sola bala. En 1917, el general Allenby entró humildemente en Jerusalén, a pie, negándose a cruzar sus puertas a caballo, honrando así su santidad. Un cambio profético había comenzado. Gran Bretaña recibió el mandato de supervisar Palestina. La Declaración Balfour allanó el camino para una patria judía. Los exiliados comenzaron a regresar. Las calles polvorientas volvieron a resonar con el hebreo. Sin embargo, la tensión aumentó como un fuego silencioso. Los árabes temían el desplazamiento. Los judíos ansiaban una promesa. Estallaron disturbios. La sangre volvió a la tierra. Aún así, el sueño se mantuvo firme. Israel resurgiría. Y en 1948 lo hizo. Una nación renacida en un día. Pero la paz no estaba incluida en el derecho de nacimiento. Jerusalén volvió a ser un campo de batalla, dividida entre el control jordano al este y el gobierno israelí al oeste. El muro occidental, remanente sagrado del templo, estaba fuera de su alcance.
Los judíos permanecían a distancia, llorando por lo que una vez fue. Y entonces llegó 1967. La Guerra de los 6 días lo cambió todo. Rodeado y superado en número, Israel triunfó con una velocidad milagrosa. Jerusalén se reunificó. Los soldados lloraron al tocar las piedras del muro. El shofar sonó, no como un eco del pasado, sino como un estallido profético que anunciaba la restauración. Un estandarte se alzó sobre Sión una vez más. Pero la soberanía no equivalía al reconocimiento global. Aunque Israel declaró a Jerusalén su capital eterna, el mundo dudó. Las embajadas permanecieron en Tel Aviv. La diplomacia se movió con pies de plomo ante la profecía. Eso cambió en 2017 cuando Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. La embajada se trasladó. Estallaron vítores en Israel. La indignación se extendió por todo el mundo musulmán. Los manifestantes llenaron las calles. Los líderes condenaron la decisión. Sin embargo, algo irreversible había ocurrido. Jerusalén ya no era solo disputada, sino declarada. Espiritualmente, políticamente, proféticamente. Pero las declaraciones por sí solas no traen la paz. Y a medida que aumentan las tensiones, también aumenta el anhelo de una resolución que solo el cielo puede brindar. Hoy, en 2025, Jerusalén es una paradoja, hermosa y magullada, restaurada e inquieta. Sus piedras susurran historia, sus cielos absorben oraciones. El Monte de los Olivos se yergue como un centinela, esperando pasos aún por venir. Y el mundo observa, algunos con esperanza, otros con odio, pero todos con asombro, porque incluso quienes no creen, sienten que algo eterno late aquí. La Biblia la llama copa de temblor. Las naciones debaten sobre ella, los profetas lloran por ella, y los creyentes oran hacia ella. Pero ningún tratado, ninguna cumbre, ningún discurso resolverá lo que fue escrito antes del comienzo de los tiempos. La paz llegará, pero no a través de los hombres, solo cuando regrese el rey legítimo. La batalla por Jerusalén no es solo una lucha por territorio, sino una guerra por el destino. Hemos visto cómo la historia, la profecía y el clamor de un pueblo convergen en un lugar sagrado. Y ahora, más que nunca, el llamado es claro. Manténganse firmes, manténganse despiertos y oren por la paz de Jerusalén. Suscríbete al canal y sigue a Jesús con valentía, porque este no es el final de la historia, es solo el comienzo de la más importante. Soy Oliver, y ha sido un honor recorrer este camino contigo, un camino entretejido por las Escrituras, el dolor y la promesa divina. Mantente fuerte, mantente alerta, y sobre todo, mantente fiel. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y que la paz de Jerusalén llene tu corazón.